El escarabajo de oro, basado en la obra de Edgar Allan Poe. Hace muchos años me hice muy amigo de William Legrand. Este hombre tan particular descendía de una antigua familia de protestantes y en otro tiempo había sido rico, hasta que la mala suerte lo redujo a la miseria. Abandonó Nueva Orleans y se marchó a vivir en la isla de Sullivan, en Carolina del Sur. Legrand construyó una pequeña cabaña en el lugar más aislado de la isla. Fue allí donde lo conocí. Pronto nos hicimos amigos y descubrí que tenía una inteligencia fuera de lo común, pero que a veces sufría perversos estados de ánimo entre el entusiasmo y la melancolía. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar por la playa en busca de caracoles. En todas estas excursiones lo acompañaba un negro sirviente llamado Júpiter. Aquel día, antes de la puesta del sol, caminé entre la maleza hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado desde hacía varias semanas. Como nadie atendía a mi llamado, busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Me quité el abrigo, me senté junto al fuego y esperé con paciencia el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde, llegaron. Júpiter, riendo de oreja a oreja, se puso a preparar unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques de entusiasmo. La razón de su alegría era que había atrapado un escarabajo que creía un tipo totalmente nuevo y sobre el cual deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. Y dime, Legrand, ¿por qué no esta misma noche? Si hubiera sabido que estabas aquí, ¿cómo iba a adivinar que me visitarías precisamente esta noche? Entonces, ¿no tienes el escarabajo? Exactamente. Sucedió que cuando regresábamos a casa, me encontré al teniente y sin más ni más, le he dejado el escarabajo. Quédate aquí esta noche y mandaré a Júpiter allí abajo al amanecer. Y es la cosa más encantadora de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! ¡No! El escarabajo es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos manchas negras, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. Las antenas son... El escarabajo es todo de oro macizo, amo Will. Por todas partes, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo ni la mitad de pesado. Bueno, supongamos que sea así. El color bastaría para justificar la idea de Júpiter. No se ha visto nunca un brillo metálico semejante, pero no podrás verlo hasta mañana. Por el momento, intentaré darte una idea de su forma. Legrand se sentó ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón sin encontrarlo. Finalmente, sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de un viejo pergamino muy sucio y realizó en él un dibujo. Ábrele la puerta al lobo. Enseguida, amo Will. ¡Oh, amiguito! ¡Ay, ¿cómo estás? Mira, qué bonito. Sí que te has ganado el afecto de este perro. Bueno, ya. A ver, Legrand, déjame ver este papel. Pero debo reconocer que el escarabajo es realmente extraño. Jamás vi nada parecido a este animal, a menos que sea un cráneo o una calavera, que es a lo que más se parece, según mi opinión. Una calavera. Oh, bueno. Se le parece. Las dos manchas negras parecen unos ojos, ¿eh? Y la más larga de abajo parece una boca. Además, la forma entera es ovalada. Ay, temo que no seas un buen artista, Legrand.
Tendré que ver el insecto para hacerme una idea real de su aspecto. En fin, no sé, me sorprende. Dibujo pasablemente, o al menos debería hacerlo, ya que he tenido buenos maestros. Y no soy ningún tonto. Pero entonces bromeas. Esto es un cráneo muy pasable. Puedo incluso decir que es un cráneo excelente. Tu escarabajo será el más extraño de los escarabajos del mundo si se parece a este dibujo. Pero ¿dónde están las antenas? Esas antenas de las que hablabas. ¡Las antenas! No puede ser que no distingas las antenas. Las he dibujado con tanta claridad como pueden verse en el insecto mismo. Supongo que con eso basta. Bien, bien. Tal vez las hayas dibujado y yo no las veo todavía. Tranquilo. Legrand recogió el papel muy malhumorado y estaba a punto de estrujarlo y de tirarlo al fuego cuando una mirada casual al dibujo pareció llamar su atención. En un instante su cara enrojeció intensamente y luego se quedó muy pálida. Durante algunos minutos siguió examinando con minuciosidad el dibujo, dándole vueltas al papel en todos los sentidos. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió el papel con cuidado y depositó la cartera dentro de un escritorio que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Ahora se mostraba como en un sueño. No encontré más remedio que irme. De todos modos, él no insistió demasiado para que me quedara. Júpiter me entregó una nota. Era de Legrand. La leí. Querido amigo, ¿por qué hace tanto tiempo que no te veo? Tengo algo que decirte, pero no sé cómo. No estoy del todo bien desde hace unos días y el pobre viejo Júpiter me aburre con sus buenas intenciones y cuidados. Si no te ocasiono demasiados inconvenientes, ven aquí con él. Deseo verte esta noche por un asunto importante. Te aseguro que es de la más alta importancia. William Legrand. Había algo en el tono de la carta que me produjo una gran inquietud. ¿Qué asunto de la más alta importancia podía él tener que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. Temía yo que el continuo peso del infortunio hubiese a la larga trastornado por completo la razón de mi amigo. Sin dudarlo, acompañé a Júpiter. Al llegar al muelle, vi que en el fondo del bote donde embarcaríamos había una guadaña y 3 palas, todas evidentemente nuevas. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué significa esto, Cook? Es una guadaña, señor, y unas palas. Evidentemente, pero ¿qué hacen aquí? El amo Will me ha dicho que comprase eso para él. Pero en nombre de todo lo que hay de misterioso en el mundo, ¿qué va a hacer tu amo Will con estas cosas? Que el diablo me lleve si lo sé. Pero todo esto es por culpa del escarabajo. Viendo que no podía obtener ninguna aclaración de Júpiter, cuya inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé al barco y desplegué la vela. Una agradable y fuerte brisa nos empujó rápidamente. Serían alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperaba impaciente. Estrechó mi mano con nerviosidad, lo que me alarmó y me hizo temer todavía más lo que venía sospechando. Finalmente acompañé a mi amigo. A eso de las 4, Legrand, Júpiter y yo nos pusimos en marcha, llevando Tapín al perro con nosotros. Júpiter acarreó con la guadaña y las palas. Estaba de muy mal humor, y las únicas palabras que se escaparon de sus labios durante todo el viaje fueron «maldito escarabajo». Por mi parte, estaba encargado de un par de linternas, mientras Legrand se había contentado con el escarabajo que llevaba atado al extremo de un trozo de cuerda.
lo hacía girar de un lado para otro mientras caminaba. Cuando reparé en este último síntoma de la demencia de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Un poco más tarde, atravesamos en una barca un arroyo en la punta de la isla. Luego trepamos por los altos terrenos de la orilla opuesta y seguimos a través de una región sumamente salvaje y desolada en la que no se veía rastro de un pie humano. Caminamos así cerca de 2 horas e iba a ponerse el sol cuando entramos en una región infinitamente más desolada y triste que todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Finalmente, llegamos hasta el pie de un enorme árbol de la clase de los tuliperos. Seguramente el árbol más alto de toda la isla. Mira qué gran árbol, Hoop. ¿Crees ser capaz de treparlo? Sí, señor. Hoop no ha encontrado un solo árbol en toda su vida al que no pueda trepar. Entonces, sube lo más deprisa posible, porque pronto habrá demasiada oscuridad para ver lo que hacemos. Pero detente ahí y lleva contigo este escarabajo. ¿El escarabajo de oro, amo Will? ¿Que trepe con él? ¡No! ¡Me niego! Si tienes miedo, Hoop, tú, un negro grande y fuerte como eres, a tocar un pequeño insecto muerto, puedes llevarlo con esta cuerda, pero te advierto que si no quieres cargarlo de ningún modo, tendré que abrirte la cabeza con esta pala. ¿Por qué se pone así, amo Will? Era solo una broma y nada más. ¿Miedo yo al escarabajo? ¿Qué me importa ese bicho? Júpiter tomó con precaución la punta de la cuerda y, manteniendo al insecto tan lejos de su cuerpo como era posible, subió al árbol hasta que llegó a la primera gran bifurcación de ramas. ¿Hacia qué lado debo ir ahora, amo Will? Sigue siempre la rama más ancha, la de ese lado. Sigue subiendo, eso, así. Eso, señor, estoy haciendo eso, no me apure. ¿A qué altura estás? Estoy tan alto que puedo ver el cielo a través de la copa del árbol. No te preocupes del cielo, pero escucha bien lo que te digo. Mira hacia abajo y cuenta las ramas que hay debajo de ti por ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado? 1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 ramas por ese lado, señor. Entonces, sube una rama más. Cuando la alcances, quiero que te abras camino sobre esa rama hasta donde puedas. Si ves algo extraño, me lo dices. Tengo mucho miedo de avanzar, amo Will. Es una rama muerta. Está seca. Dices que es una rama muerta. Sí, muerta. Y bien muerta. Eso es cosa sabida. Júpiter, tantea bien con tu cuchillo y fíjate si está muy podrida. ¿Podrida, amo? Sin duda. Pero no tanto como para aventurarme un poco más. Si estuviese yo solo sobre la Si rama. estuvieras tú solo, ¿qué quieres decir? Hablo del bicho, señor. Es muy pesada esta cosa horrible que tengo aquí. Esto. Supongo que si lo dejase caer, la rama soportaría bien el peso de un negro solo, señor. ¿Qué disparates estás diciendo, Júpiter? Escúchame bien. Si te aventuras lo más que puedas por la rama y sin soltar el insecto, te regalaré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Ya voy, amo Will. Ya voy allá. Estoy llegando al final ahora. ¿Quieres decir que estás llegando a la punta de esa rama? Muy pronto voy a llegar. ¡Ay, Dios mío! ¡Misericordia! ¿Qué es eso? ¿Qué hay sobre el árbol? Y bien, ¿qué hay? ¡Es una calavera! Alguien dejó su cabeza sobre el árbol y los cuervos se comieron toda la carne, señor. ¿Una calavera, dices? Perfecto, muy bien.
¿Cómo está agarrada la rama? ¿Qué la sostiene? Se sostiene bien. Es una cosa curiosa, muy curiosa. Sí, hay un gran clavo en esta calavera que la retiene al árbol. Bueno, perfecto, Júpiter. Ahora haz exactamente lo que voy a decirte. Presta atención y busca el ojo izquierdo de la calavera. Esto sí que está bueno. No tiene ojo izquierdo, señor. Maldita estupidez la tuya. Quiero decir, el agujero donde estaba el ojo. Escucha, ¿sabes distinguir bien tu mano izquierda de tu mano derecha? Lo sé muy bien, amo Will. La mano izquierda es la que uso para echar la leña. Claro. Eres zurdo. Entonces, tu ojo izquierdo está del mismo lado de tu mano izquierda. Supongo que ahora sí podrás encontrar el ojo izquierdo de la calavera. ¿Lo has encontrado? El ojo izquierdo de la calavera está del mismo lado que la mano izquierda de la calavera, porque este cráneo no tiene mano alguna. Bueno, no importa. Ahora he encontrado el ojo izquierdo. Aquí está. ¿Qué hago ahora? Muy bien. Ahora deja pasar por el ojo izquierdo el escarabajo, tan lejos como alcance la cuerda. Pero ten cuidado de no soltar el extremo. Sí, señor. ¡Ya está hecho! Señor, es muy fácil pasar el bicho por el agujero. Mírelo cómo baja. Mírelo, señor. En ese momento, Legrand tomó la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro justo debajo de donde venía cayendo el insecto atado a la cuerda. Una vez hecho esto, ordenó a Júpiter que soltase la cuerda y que bajase del árbol. No cabía duda de que Legrand estaba contaminado por alguna de las innumerables supersticiones sureñas acerca de tesoros escondidos y que su fantasía se había exagerado por el hallazgo del escarabajo. Me sentía profundamente perplejo, pero decidí tomar las cosas lo mejor posible. Una vez encendidas las linternas, cavamos con firmeza durante 2 horas. Casi no hablábamos, y nuestra molestia principal la causaban los ladridos del perro. Al cabo de esas 2 horas, el hoyo había alcanzado una profundidad de 5 pies, sin que apareciera el menor indicio del tesoro. Hicimos una pausa general, y empecé a tener la esperanza de que la farsa terminara allí mismo. El buscador de oro, mi pobre amigo, salió del hoyo por fin con la más amarga desilusión. A una señal de su amo, Júpiter comenzó a recoger las herramientas. Volvimos en un profundo silencio hacia la casa. Habríamos caminado apenas una docena de pasos cuando Legrand se arrojó sobre Júpiter y lo sujetó fuertemente por el cuello. ¡Desgraciado! ¡Negro malvado! ¡Habla! Contéstame ahora mismo y sin mentir. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu ojo izquierdo? Mi ojo izquierdo. Ah, lo sospechaba. Pero claro, ¡hurra! Ese es tu ojo derecho, negro idiota. Vamos, debemos volver. No está aún perdida la partida. Pero Júpiter, dime una cosa más. ¿Estaba la calavera clavada a la rama con la cara vuelta hacia afuera o hacia la rama? La cara estaba vuelta hacia afuera. Por eso los cuervos han podido comerse muy bien los ojos. Muy bien. ¿Y fue por este ojo o por este otro que dejaste caer el escarabajo? Por este ojo, amo Will. Por el ojo izquierdo. Exactamente como usted me dijo. Ese es tu ojo derecho, negro tonto.
Una vez llegados al árbol, Legrand retiró la estaca que marcaba el sitio donde había caído el insecto y la fijó unas 3 pulgadas hacia el oeste de su anterior posición. Cuando llevábamos trabajando quizás 1 hora o hora y media, fuimos de nuevo interrumpidos por los violentos ladridos del perro. Júpiter intentó colocarle un bozal, pero esta vez el animal se resistió y, saltando dentro del hoyo, cavó frenéticamente la tierra con sus patas. En unos segundos, dejó al descubierto una masa de huesos humanos que formaban 2 esqueletos completos, mezclados con varios botones de metal y con aparentes restos de lana podrida. Golpeamos con las palas en el suelo hasta hacer saltar la hoja de un ancho cuchillo español. Y al cavar un poco más, surgieron a la luz 3 o 4 monedas de oro y de plata. Al ver aquello, Júpiter apenas pudo contener su alegría, y mientras Legrand nos rogaba que continuásemos en nuestros esfuerzos, yo tropecé y caí hacia adelante al engancharse la punta de mi bota en un gran anillo de hierro que yacía medio enterrado en la tierra removida. Nos pusimos a trabajar. Juro que nunca he pasado 10 minutos de más intensa excitación. Durante este tiempo, desenterramos por completo un enorme cofre de madera. Nuestros esfuerzos combinados solo consiguieron moverlo ligeramente de su lecho. Vimos enseguida la imposibilidad de transportar un peso tan grande. Por fortuna, la tapa estaba sujeta solo por 2 pasadores. Lo sacamos, temblando de ansiedad. En un instante, un tesoro de incalculable valor refulgía ante nosotros. No intentaré describir los sentimientos que me abordaron al contemplar aquello. El asombro, claro está, predominaba sobre los demás. Legrand parecía exhausto por la excitación y apenas pronunció unas pocas palabras. En cuanto a Júpiter, parecía estupefacto, fulminado. Pronto cayó de rodillas en el pozo. Y todo esto viene del escarabajo de oro. Del pobre escarabajito. Del precioso bicho de oro al que yo tanto insulté. A las 2 regresamos a la colina con 3 grandes sacos. Nos repartimos el resto del botín con la mayor igualdad posible y, dejando el hoyo sin tapar, volvimos hacia la cabaña. Vamos, un poco más. Aquella noche calculamos el contenido total del cofre en $1,5 millones. Pero cuando más tarde liquidamos la mayoría de las joyas, nos encontramos con que habíamos hecho una tasación muy por debajo de nuestro tesoro. Al fin terminamos nuestro inventario y la intensa excitación del momento fue disminuyendo poco a poco. Entonces, Legrand advirtió que yo me moría de impaciencia por conocer la solución de aquel extraordinario enigma. Vamos, Legrand, quiero saberlo ya. Muy bien. Recordarás la noche en que te mostré el dibujo que había hecho del escarabajo. Recordarás también que me irritó tu burla respecto a mis facultades gráficas, ya que se me consideraba un buen artista. Por eso, cuando me devolviste el trozo de pergamino, estuve a punto de estrujarlo y de arrojarlo al fuego. ¿Te refieres al trozo de papel? No. Aquello tenía el aspecto de papel, y al principio yo mismo supuse que lo era. Pero cuando quise dibujar sobre él, descubrí que era un trozo de pergamino muy delgado y sucio. Bueno, iba a estrujarlo cuando vi el croquis que habías examinado. Ya puede imaginarse mi asombro al advertir que en el lugar donde yo había creído dibujar el insecto, había una calavera. Durante un momento me sentí demasiado sorprendido para pensar con sensatez. Tomé una vela y examiné el pergamino. Al darlo vuelta, vi mi propio dibujo sobre el reverso. ¿Pero quieres decir que ese pergamino ya llevaba un dibujo de una calavera que antes no habías notado? No te impacientes, por favor. Déjame que te explique.
Mi primera impresión fue entonces de simple sorpresa ante la notable semejanza de los contornos de ambos dibujos. Comencé a recordar con claridad que no había ningún dibujo sobre el pergamino cuando hice mi croquis del escarabajo. Si el dibujo del cráneo hubiera estado ahí, lo habría visto sin ninguna duda. Residía allí un misterio que me sentía incapaz de explicar. Me levanté enseguida y, guardando con cuidado el pergamino, dejé toda reflexión para cuando me quedara solo. Y entonces yo me marché. Exactamente. Y cuando Júpiter estuvo profundamente dormido, me dediqué a un examen más metódico del asunto. Efectivamente. En primer lugar, quise comprender el modo en que el pergamino había llegado a mis manos. El lugar donde descubrimos el escarabajo se hallaba en la costa del continente. Cuando atrapé al escarabajo, me mordió con fuerza, haciendo que lo soltase. Júpiter miró alrededor buscando una hoja o algo que le permitiese agarrar con seguridad al insecto que había volado en su dirección. Fue entonces cuando nuestros ojos cayeron sobre el trozo de pergamino que en aquel momento nos pareció un papel. Estaba medio enterrado en la arena, muy sucio. Júpiter recogió el pergamino, envolvió en él al insecto y me lo entregó. Poco después volvíamos a casa cuando encontramos al teniente. Entonces le enseñé el ejemplar y el teniente me pidió que se lo prestara para llevárselo al fuerte. Acepté y se lo metió en el bolsillo de su chaleco sin el pergamino. Quizá el teniente temió que yo cambiase de opinión y prefirió asegurar enseguida su presa. Ya sabe usted que es un entusiasta de todo cuanto se relaciona con la historia natural. Sí, un hombre apasionado realmente. Pero en aquel momento, sin darme cuenta, debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. Recordarás que cuando me senté ante la mesa para dibujar el insecto, no encontré papel. Revisé mis bolsillos cuando mis dedos tocaron el pergamino. Hemos encontrado un tesoro realmente magnífico. Todavía me cuesta creerlo. No creo que exista explicación alguna en el mundo que pueda aburrirme. Sentí que había establecido una conexión. Dos eslabones de una gran cadena se unían. Había un barco que naufragó en la costa y no lejos de aquel barco, un pergamino con una calavera pintada. Ahora, podrías preguntarme dónde está la relación. La calavera es el emblema conocido de los piratas. Es bien sabido que izan la bandera con una calavera en todos sus combates. Pero has dicho que la calavera no estaba en el pergamino cuando dibujaste el insecto. La explicación es muy sencilla. Al dibujar el escarabajo, no estaba la calavera sobre el pergamino. Cuando terminé el dibujo, te lo entregué y no dejé de observarte. Por lo tanto, no pudiste haber dibujado la calavera. Sin embargo, ahí estaba. Ahora, escucha bien. La temperatura era fría y ardía el fuego en la chimenea. Había yo entrado en calor por la caminata y me senté junto a la mesa. Tú, en cambio, estabas sentado muy cerca del fuego. Cuando te dispusiste a examinar el pergamino, entró mi perro Terranova. Recordarás que el lobo entró y saltó a tus hombros buscando tu atención. Tú lo acariciaste y con la mano izquierda, mientras el pergamino estaba en tu mano derecha, cerca del fuego,
Hubo un momento en que pensé que el fuego iba a alcanzar el pergamino. Cuando me di cuenta, comprendí al instante que aquel calor había sido el agente que hizo aparecer la calavera sobre la superficie del pergamino. ¿El calor? Claro, el fuego, el calor. Ya sabes que siempre han existido ciertas preparaciones químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o pergamino, de modo que los caracteres resulten invisibles mientras no se los someta a la acción del fuego. Al comprender esto, encendí inmediatamente el fuego y sometí cada parte del pergamino a los efectos del calor, para asegurarme de que no quedaran fragmentos de escritura sin descubrir. Insistiendo un poco, se hizo visible, en la esquina diagonalmente opuesta al sitio donde estaba dibujada la calavera, la figura de algo que al principio me pareció una cabra. Un examen más atento, no obstante, me convenció de que se trataba de un cabrito. Vamos. Bien sé que no tengo derecho a reírme, pero no establecerás una conexión especial entre estos dibujos. Los piratas poco tienen que ver con las cabras, eso es cosa de los granjeros, ¿no? Acabo de decirte que el dibujo no representaba una cabra. Bueno, la de un cabrito, pero para el caso viene a ser lo mismo. Casi, pero no del todo. Quizás hayas oído hablar de un tal Capitán Kidd. Te recuerdo que en inglés la palabra Kidd significa, entre otros sentidos, justamente cabrito. Entonces, imaginé inmediatamente la figura de ese animal como una especie de firma jeroglífica. Si digo firma, es porque su posición en el viejo pergamino sugería esta idea. Continúa, por favor. Me consume la impaciencia. Todos saben que Kidd logró acumular grandes riquezas. Daba yo así por supuesto que en algún lugar de esta costa seguirían enterradas. Tenía la esperanza de que el pergamino tuviera las indicaciones del lugar donde se hallaba ese botín. Pero, ¿y qué has hecho entonces? Expuse de nuevo el pergamino al fuego sin que nada nuevo apareciese. Pensé entonces que la capa de mugre quizá tuviera algo que ver. Lavé el pergamino y lo coloqué en una cacerola de cobre con el dibujo de la calavera hacia abajo. Puse la cacerola sobre las brasas y a los pocos minutos saqué el pergamino. Lo encontré manchado en varios sitios con signos que parecían cifras alineadas. Volví a colocar el pergamino en la cacerola y lo dejé ahí otro minuto. Cuando lo retiré, presentaba el aspecto que vas a ver ahora. Te mostraré. Legrand, habiendo calentado de nuevo el pergamino, me lo entregó. Entre la calavera y la cabra aparecía toscamente trazada una serie de caracteres en color rojo. Era una especie de código, para mí indescifrable, de números, letras y otras figuras, una al lado de la otra, sin espacios. Imposible para mí. Si todas las joyas de Golconda dependieran de la solución de este enigma, estoy seguro de que yo sería incapaz de obtenerlas. El caso es que la solución no resulta tan difícil como cabe imaginar en una primera observación. Estos caracteres contienen un significado oculto. Se trata, en fin, de un código criptográfico. Eso no parece tan difícil de imaginar, ¿no? En primer término, pensé que este criptograma era de un tipo sencillo. Pero sin la clave parece absolutamente indescifrable para la inteligencia de un marinero. ¿Y usted terminó descifrándola? Fácilmente. Siempre me interesó este tipo de acertijos.
Por lo demás, considero muy dudoso que la inteligencia humana sea capaz de crear un enigma de esta clase que el mismo ingenio humano no pueda resolver si se aplica adecuadamente. En efecto, una vez que logré descubrir una serie de caracteres visibles, apenas me preocupó su dificultad. En cualquier caso de escritura secreta, la primera cuestión a resolver se refiere al idioma de la cifra. En este caso, toda dificultad quedaba salvada por la firma. El juego de palabras sobre Kid, el cabrito, solo es posible en inglés. Es necesario tener en cuenta que este ejemplo es del tipo más sencillo de la criptografía. Solo me resta darte la traducción entera de los signos escritos ya descifrados. Aquí la tienes, ya traducida en este papel. Un buen vidrio en el Hotel del Obispo en la Silla del Diablo. 41 grados, 13 minutos, nordeste, tronco principal, rama séptima, lado este. Soltar del ojo izquierdo de la calavera clavada una línea de abeja. Del árbol a través del tiro 50 pies afuera. Por lo visto el enigma me parece tan poco aclarado como antes. ¿Cómo es posible extraer algún sentido de toda esta jerga referente a la silla del diablo, la calavera clavada, el hotel del obispo? Reconozco que el asunto se presenta sumamente difícil a primera vista. Durante algunos días averigué en las cercanías de la isla sobre algún edificio que llevase el nombre de Hotel del Obispo. No obtuve ninguna información al respecto, pero una mañana en la que salí a caminar, se me ocurrió de repente que aquel Hotel del Obispo podía tener alguna relación con una antigua familia apellidada Bessop. Bessop, claro, significa obispo. ¿Sí? Una de las mujeres más viejas, sirvienta de la familia, me informó que ella había oído hablar de un sitio conocido como Castillo del Obispo. La mujer dijo que creía poder llevarme hasta él, pero que no se trataba de un castillo, sino una alta roca. Trepé a su cima y desde allí observé el paisaje sin saber qué pensar. Finalmente, mis ojos cayeron sobre un estrecho reborde en una de las caras de la roca, unos metros más abajo de donde estaba parado. Aparado, 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 aparado. Aquel reborde parecía un asiento del tipo que usaban nuestros antepasados. No dudé que ese reborde era la silla del diablo mencionada en el pergamino. Me pareció con este descubrimiento que penetraba en el corazón del enigma. No tuve duda de que la frase «el buen vidrio» se refiere a un catalejo. Estás en lo cierto. Los marineros de todo el mundo rara vez emplean la palabra vidrio en otro sentido. Tampoco dudé de que las frases 41 grados, 13 minutos y nordeste eran indicaciones para la orientación del catalejo. Fui a casa a buscar un catalejo y regresé de inmediato a la roca. Sirviéndome de una brújula, descubrí un orificio en el follaje de un gran árbol que sobrepasaba a todos los demás. En el centro de aquella apertura divisé una mancha blanca. Graduando mejor el foco del catalejo, volví a mirar y comprobé ahora que se trataba de un cráneo humano. Ya puedes suponer el resto del criptograma. La frase «principal rama séptima, lado este»
se refiere a la posición de la calavera sobre el árbol. Ah, ya. Lo de soltar del ojo izquierdo de la calavera clavada se trataba de dejar caer una bala o un peso cualquiera desde el ojo izquierdo del cráneo. Una vez obtenida esa marca, había que trazar una línea recta o línea de abeja partiendo del punto más cercano al tronco hacia el punto donde cayese la bala. Siguiendo esa línea imaginaria hasta una distancia de 50 pies, quedaba indicado el sitio preciso del tesoro. Ah, ahora me doy cuenta de la causa del error en la primera excavación. Fue por la estupidez de Júpiter que dejó caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera y no por el izquierdo. Exactamente. Esa equivocación originaba una diferencia insignificante en relación con el punto que marcaba la caída de la bala, que en nuestro caso se trataba del escarabajo. Pero esa marca, y al mismo tiempo el punto más cercano al árbol, indicaban simplemente una línea de dirección. Así, al extenderse la distancia, nos alejábamos cada vez más del sitio preciso. De no haber estado absolutamente convencido de que ahí había algo enterrado, todo nuestro trabajo hubiera sido inútil. Hay algo que todavía no entiendo. Tu actitud, Legrand, toda esa manera de balancear el escarabajo y tus pocas palabras. Qué extraño es todo eso. Yo tuve la certeza de que te habías vuelto loco. ¿Y por qué insististe en dejar caer el escarabajo desde la calavera en vez de una bala u otro peso? Para serte honesto, me sentía molesto por tus sospechas respecto a mi sano juicio. Entonces decidí castigarte con un poquito de serena mistificación. Por eso balanceaba el insecto y por eso también quise dejarlo caer desde la calavera. Ah, ya entiendo. Ahora solo queda un punto que me desconcierta. ¿Qué deduciremos de los esqueletos encontrados en el hoyo? Esa es una pregunta a la que ni tú ni yo podemos contestar. Solo se me ocurre una razón, pero esta idea implica una atrocidad tal que resulta difícil de creer. Parece claro que Kidd debió necesitar ayuda para esconder el tesoro. Una vez completada la tarea, Kidd pudo juzgar conveniente eliminar a todos los que compartían su secreto. ¿Acaso un par de palazos fueron suficientes? Mientras sus ayudantes estaban ocupados en el pozo, ¿acaso necesitó una docena? ¿Quién puede saberlo? Los crímenes de la calle Morgue, basado en la obra de Edgar Allan Poe. Conocí a Auguste Dupont mientras vivía en París, durante la primavera y parte del verano del año pasado. Este joven caballero procedía de una ilustre familia. Lamentablemente, una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a la pobreza. Se alejó del mundo y dejó de preocuparse por recuperar su fortuna. Apenas si pudo salvar una pequeña parte de su patrimonio. La renta que le producía bastaba para su supervivencia. Su único lujo eran los libros, y en París es fácil procurárselos.
Nos conocimos por casualidad en una oscura librería. Ambos buscábamos el mismo libro. Luego de ese primer encuentro, volvimos a reunirnos una y otra vez. En nuestras largas conversaciones, me asombró la extraordinaria amplitud de su cultura, en especial su imaginación. Poco tiempo después, decidimos que viviríamos juntos. Como mi situación financiera era buena, logré alquilar y amueblar una mansión abandonada en una parte aislada y solitaria de la ciudad. No recibíamos visitas de ningún tipo y vivíamos perfectamente solos. Durante el día cerrábamos las grandes persianas de la mansión y nos dedicábamos a soñar, leyendo, escribiendo o conversando. Cuando llegaba la noche, salíamos entonces a la calle, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy tarde. Cómo admiraba mi amigo sus aptitudes analíticas. Dupin, de hecho, se jactaba de poder descubrir el corazón y los pensamientos de cualquier hombre que conociera apenas un poco. Poco tiempo después, en una edición nocturna del periódico, apareció una noticia que llamó nuestra atención. Por favor, lea esta nota en voz alta mientras prepara un poco de té. ¿De acuerdo? La noticia se titula Extraños asesinatos. El texto dice: esta madrugada, hacia las 3, los vecinos del barrio Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por unos espantosos alaridos provenientes del cuarto piso de una casa ubicada en la calle Morgan. Este domicilio era habitado por la señora L'Espanay y su hija, la señorita Camille L'Espanay. La policía y unos 8 vecinos forzaron la puerta. Por ese entonces, los gritos habían cesado, pero al subir la escalera se escuchó una violenta discusión que procedía de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, no se encontró a nadie. Todas las habitaciones de la casa se encontraban en orden excepto una de ellas, ubicada en el cuarto piso, cuya puerta, cerrada por dentro con llave, también debió ser forzada. Interesante. Aquí tiene su té. Muchas gracias. Permítame, prosigo. En el cuarto cerrado por dentro reinaba el mayor desorden. Los muebles rotos, al igual que un colchón y otros elementos, habían sido lanzados en todas direcciones. Era un espectáculo horrendo. Se encontró sobre una silla una navaja manchada de sangre. Cerca de la chimenea aparecían varios mechones de largo cabello humano cubiertos de sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso varias joyas de gran valor y 2 sacos que contenían casi 4,000 francos en oro. Los cajones de una cómoda estaban abiertos y llenos de ropa, aunque aparentemente habían sido saqueados. Perdón, voy a probar el té. Elegiste un té excelente, Dupont. Continúa, perdón. Al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie del hogar, se procedió a revisarlo. Dentro del tubo de la chimenea se encontraba el cadáver de la señorita L'Espanay. El cuerpo sin vida parecía haber sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y tirado brutalmente hacia arriba. La víctima presentaba profundos arañazos en el rostro y en la garganta aparecían diversas contusiones y huellas de uñas, como si hubiera sido estrangulada. Esto es realmente espantoso, Dupont. Y aún no acaba. Por favor, continúe. Luego juzgaremos, luego sacaremos conclusiones. Muy bien. Luego de una minuciosa búsqueda de la casa, sin que apareciera nada nuevo, los vecinos encontraron el cadáver de la anciana señora en el callejón paralelo a la calle Morgue y que da a la parte trasera de la casa. La señora había sido degollada tan salvajemente que al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se separó del tronco.
El cuerpo y la cabeza de la señora presentaban horribles mutilaciones y heridas. Hasta ahora no se ha hallado la menor clave para desentrañar tan horrible misterio. ¿Qué puede usted decir al respecto, Dupont? Todavía nada. Esperemos más noticias. Seguro las habrá. Dupont no se equivocaba. En la edición del día siguiente pudimos leer más detalles del caso. Mi amigo volvió a solicitarme que leyera el artículo en voz alta. Esta vez, mientras yo leía, Dupont caminaba de un lado al otro del cuarto. Su caminata se interrumpía de vez en cuando para hacer algún comentario. Luego, su mirada se perdía, como si pensara profundamente en algo. Sigo leyendo, Dupont. La tragedia de la calle Morgue. En relación al extraordinario suceso ocurrido en la madrugada de ayer, se han interrogado diversas personas. Sin embargo, nada ha trascendido que pueda esclarecer el caso. Ponemos a disposición del lector las declaraciones obtenidas. No se sabe de nadie que frecuentara la casa. Tampoco si las mujeres tenían parientes vivos. Todas las persianas de la casa estaban siempre cerradas, excepto las de la habitación del cruento suceso, en la parte trasera del cuarto piso. La casa no era muy antigua. Escuche esto, Dupont. La declaración de Isidore Musset, policía. Cuando llegué a la casa, encontré unas 30 personas reunidas en el exterior. Forcé la puerta de entrada con mi bayoneta. Al abrir la puerta, los gritos cesaron. Eran gritos agudos y prolongados. Así que subí las escaleras. Al alcanzar el primer descanso, oí dos voces que discutían. Una era ruda y la otra mucho más aguda y sumamente extraña. Pude entender unas pocas palabras de la primera voz. Se trataba de un hombre francés. La otra voz, la más aguda, era de un extranjero. No sabía si era un hombre o una mujer. No pude entender lo que decía, pero presumía que se trataba de un ruso o un alemán. De todos modos, no conozco ninguno de los dos idiomas. Entonces la voz aguda no era de ninguna de las mujeres. ¿Y qué más? Aquí dice que Jules Mignot, banquero de Mignot e Hijos, declaró que la señora L'Espanay había abierto una cuenta en su banco 8 años antes. Es decir, depositaba con frecuencia pequeñas sumas. Nunca había hecho retiros hasta 3 días antes de su muerte. Personalmente extrajo 4,000 francos que fueron pagados en oro. Un empleado del banco llevó la suma a su domicilio. Adolphe Lebon, empleado de Mignot e Hijos, declaró haber acompañado a la señora L'Espanay hasta su domicilio, llevando los 4,000 francos en 2 sacos. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante, muy solitaria. Le Bon. Sí, lo conozco. Es un buen hombre. Sí, aquí dice que William Bird, sastre de nacionalidad inglesa, declaró haber entrado en la casa con el primer grupo. Oyó 2 voces. Una, la más ruda, era la de un francés. La otra voz la calificó no tanto aguda como áspera. Aquí dice que escuchó las palabras «sacré» y «mon Dieu». Dice que escuchó ruidos como si varias personas estuvieran luchando. La voz áspera era muy fuerte. Cree que la voz podría ser la de un español, probablemente de mujer. Una mujer un poco singular. Sí. Todos los testigos declaran que la puerta y las ventanas de la habitación donde se encontró el cadáver de la señorita L'Espanay estaban cerradas por dentro. La policía no dejó sin revisar 1 centímetro de la casa. La casa tiene 4 pisos. No hay acuerdo entre los testigos sobre el tiempo que pasó entre que escucharon las voces hasta que abrieron la puerta. De 3 a 5 minutos aproximadamente. Costó mucho forzar la puerta. Así que la policía revisó cada centímetro de la casa. No me diga. Pero, dígame, ¿queda algo más? Sí, solo una línea. Dice, la policía está perpleja. Todavía parece imposible hallar la clave del misterio.
interesaba el desarrollo del caso. En la edición vespertina del diario pudimos leer que uno de los testigos, un tal Adolphe Le Bon, había sido arrestado, aunque nada parecía acusarlo según los hechos relatados. En ese momento, Dupont pidió mi opinión sobre los asesinatos. ¿Sabe una cosa, Dupont? Como casi todos, creo que se trata de un misterio absoluto. No veo modo alguno de seguir la pista del asesino. En mi opinión, se trata de una investigación muy pobre. No debemos dejarnos impresionar por los métodos de la policía parisiense. Es cierto que es muy astuta, pero nada más. No procede con método certero. En cuanto a esos asesinatos, lo invito a que los examinemos personalmente antes de formarnos una opinión. ¿Le parece? Sí. Me sorprendería mucho si puedo ayudarlo en algo. Pero estaría encantado de acompañarlo. Excelente. Además, le debo un favor a Le Bon, la persona arrestada. Le adelanto que las declaraciones recogidas en el diario nos servirán sin duda, pero iremos a investigar el terreno con nuestros propios ojos. Dupont conocía al prefecto de policía y no tuvimos ninguna dificultad en obtener un permiso para acceder a la casa de la calle Morgue. Atardecía cuando llegamos. Antes de entrar a la casa, recorrimos la calle y pasamos por la parte trasera del edificio. Mientras tanto, Dupont examinaba la vecindad y la casa con una minuciosa atención. Luego entramos a la casa. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde aún yacían las víctimas. El desorden del aposento no había sido modificado para nada. Dupont lo estudiaba todo, en especial los cuerpos de las víctimas. Luego recorrimos las otras habitaciones y el patio. Un policía iba con nosotros a todas partes. Era de noche cuando salimos. En el camino de regreso a casa, mi amigo se detuvo unos momentos en las oficinas del diario El Mundo, uno de los periódicos que seguía el caso. Recién al otro día, Dupont me preguntó si había observado alguna cosa llamativa en el escenario de aquellos espantosos asesinatos. Sin que pudiera decir por qué, algo había en su manera de hablar que me hizo estremecer profundamente. No, Dupont, no, para nada. Al menos nada que no hayamos leído ya en el diario. Me da la impresión de que lo excesivo del crimen paralizó la investigación de la policía. Han caído en el común error de confundir lo insólito con lo incomprensible. Para mí, el elemento que hace fácil solucionar este misterio es justamente esa excesividad fuera de lo común. Para serle sincero, querido Dupont, estoy muy lejos de comprender sus palabras. ¿Quiere usted decir que ya ha resuelto el caso? En este preciso momento estoy esperando a alguien que no es el asesino, pero quizás tenga alguna relación con los crímenes. Creo que podré descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de este hombre, en cualquier momento. Y si así sucede, tendremos que retenerlo. En el cajón de aquel mueble hay 2 pistolas. Ambos sabemos cómo usarlas en caso de ser necesario. Evidentemente, el asesinato fue cometido por terceros. Es claro que la fuerza de la anciana no es suficiente para meter el cuerpo de la hija por la chimenea. La idea del suicidio queda también fácilmente descartada. Además, los testimonios de los testigos prueban que las voces escuchadas no pertenecían a ninguna de las 2 mujeres. Pero ahora, permítame preguntarle algo, mi amigo. ¿No advirtió usted algo muy particular en esas declaraciones? Sí. Recuerdo muy bien que todos los testigos coincidieron en que la voz más grave debía ser la de un francés. Pero, por el contrario, había grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o áspera, como uno de ellos la describió. Me temo que usted describe muy bien los testimonios, pero sin notar lo verdaderamente particular. Por un lado, es correcto que todos coinciden sobre la voz ruda. Pero con respecto a la voz aguda o áspera, es extraño que un italiano, un inglés, un español y 2 franceses afirmen que esa voz es la voz de un extranjero. Cada uno cree que la voz hablaba un idioma que no es el suyo y que además no conoce. Ninguno reconoció haber entendido una sola palabra. Ahora bien,
¿No le parece esto sumamente extraño? En la forma en que usted lo dice, sí, resulta extraño. Sin embargo, eso no aclara las cosas. La policía demostró que la ventana resistía los más violentos esfuerzos, aún removiendo el clavo, y consideró que por allí resultaba imposible una escapatoria. Pero debo decirle que se trata de una imposibilidad aparente. La policía no había revisado bien, no. Tenía que haber una forma, solo me quedaba encontrarla. Por eso mi examen fue algo más detallado, y encontré un resorte secreto que se hallaba muy bien disimulado en el marco superior de la ventana. Al oprimirlo, la ventana quedó abierta hacia adentro. El mecanismo operaba de modo que al cerrar la ventana, el resorte trabara una vez más la ventana. El enigma de la ventana estaba resuelto. No deja usted de sorprenderme a cada momento. Ahora resta saber cómo pudieron saltar desde la ventana al techo, ¿no? Efectivamente. En nuestro paseo por la parte trasera de la casa pude observar un modo de hacerlo. Cerca de la ventana en cuestión puede verse que corre pegada a la pared una varilla de un pararrayos. Apoyándose en el marco de la ventana, el prófugo podría saltar hacia la varilla sobresaliente del pararrayos y de ahí descender o del mismo modo ascender. Admito que es posible, pero la acción que usted describe implicaría una destreza y un vigor casi sobrehumanos. Precisamente, eso es lo que quiero demostrar. En primer lugar, sabemos que el hecho pudo ser llevado a cabo. En segundo lugar, y muy especialmente, resaltar el carácter extraordinario de esa fuerza capaz de cosa semejante. Ahora, para redondear mi hipótesis, que hasta aquí le pido que relacione esta especial agilidad con el carácter indescifrable de la voz escuchada. Sí, comprendo. Quizá lo que usted intenta significar, pero no puedo vislumbrar una solución posible. Volvamos ahora al cuarto y a las evidencias. Se dijo que los cajones del mueble habían sido saqueados, aunque quedaron en ellos muchas prendas. Esta conclusión no tiene ningún sentido. ¿Cómo podemos asegurar que faltaban algunas de las prendas? Y todavía más, ¿por qué abandonó 4.000 francos en oro para llevarse algo de ropa? Si suponemos que el oro era el móvil del crimen, tenemos entonces que admitir que el asesino fue demasiado tonto. Sí, no cabe ninguna duda de que el oro no era el móvil, mucho menos la ropa. Pero, ¿y entonces? Una extraña voz de la que nadie llega a entender una palabra. La evidente falta de móvil en los asesinatos. Una fuerza sobrehumana, no solo para realizar el escape, sino también para producir las lesiones de las víctimas. El corte en el cuello de la señora L'Espanaye había sido tal que la cabeza quedó separada del cuerpo. El instrumento era una simple navaja. Sumados todos estos elementos, ¿qué resultado podemos obtener? Un furioso y gigante loco ha sido el asesino. Alguien de una fuerza portentosa y falto de total cordura. Y en un sentido su idea no es del todo inaplicable. Pero dígame, ¿los cabellos de los locos son distintos a los de las personas cuerdas? Observe este mechón de pelo. Lo arranqué sin que nadie lo notara de los dedos apretados de la señorita L'Espanaye. Dígame, ¿qué impresión le causa? Dupont, usted me toma por tonto. Este cabello no es cabello humano. Yo nunca dije eso. Pero antes de resolver esta cuestión, le ruego que observe este dibujo. Es una copia calcada de las huellas encontradas en el cuello de la señorita L'Espanaye. Por estas marcas se dedujo evidentemente que la causa de su muerte había sido el estrangulamiento. Pero ahora yo le pido que apoye su mano en el papel. Aquí, en esta huella, justamente, siga el dibujo de las marcas. Este dibujo corresponde a una mano. Muy bien. Pero demasiado grande y extraña. Pero esto no es una mano humana. Efectivamente. Esta forma corresponde exactamente con la descripción del gran orangután leonado de las islas de la India Oriental. Es sabido que estos gigantescos mamíferos poseen una tremenda fuerza y agilidad, y curiosas habilidades imitativas. Oh, Dios mío. Ahora comprendo el horror de esas muertes. Entre todos los animales de la Tierra, solo un orangután pudo haber producido las marcas de este dibujo. Además, el mechón de pelo extraído de las manos de la señorita L'Espanaye coinciden con el pelaje de este orangután. Pero, dígame, falta un detalle. ¿Qué me dice de la otra voz escuchada esa noche? Todos coincidieron que hablaba francés y que no correspondía a la voz de una mujer. Es cierto.
De hecho, la suposición de que un francés estuvo relacionado con estos crímenes sostiene mi esperanza de resolver por completo este misterio. Es posible que este hombre tuviera a su cargo un orangután y que éste se le haya escapado. Tal vez siguió sus huellas hasta haberlo encontrado en la habitación, pero sin poder capturarlo. Entonces, probablemente el animal anda todavía suelto. Si mi suposición es correcta y el francés es inocente de los asesinatos, este aviso que dejé anoche en las oficinas del diario El Mundo lo atraerán hasta esta casa. Tome, lee el aviso en voz alta, por favor. Sí. Se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo en las cercanías de Bois de Boulogne y se sabe que su dueño es un marinero. Podrá reclamarlo previa identificación y pago de los gastos de captura y cuidado. Presentarse en tal dirección y bla, 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 bla. Pero, ¿cómo sabe usted que se trata de un marinero? Sinceramente no estoy seguro, pero encontré un trozo de cinta con un tipo de nudo que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos. Encontré este pedazo de cinta en la varilla del pararrayos. Muy difícilmente pertenezca a una de las víctimas. Pero el hombre no se atreverá a venir. Obviamente sabe de los asesinatos y tendrá miedo de ser descubierto. En esto se equivoca. Como es esperable, el francés dudará antes de reclamar al orangután. Sin embargo, es inocente de los asesinatos. Más probablemente razone así. Yo no he matado a nadie. Además, soy pobre y el orangután significa mucho dinero para mí. Fue encontrado en el Bois de Boulogne, muy lejos de la escena del crimen. ¿Quién sospechará que el animal es el culpable de esos asesinatos? La policía parece no tener ninguna pista. Y si de todos modos llegan a saber que el gorila es el responsable, no podrán probar que yo supe algo de los crímenes. Además, el redactor del aviso sabe que el animal me pertenece. Si no reclamo algo de tanto valor que se sabe que es mío, ahí sí se sospechará de mí. Quizá usted tenga razón y este hombre razone así, pero... ¡Shh! Allí viene. Muy bien. Prepare las pistolas, pero no las muestre hasta que yo le haga una seña. ¿Entendió? Hola. Por favor, adelante. Buenas noches. Con permiso. Buenas noches. Por favor, tome asiento. Muchas gracias. Muy bien, supongo que viene a buscar el orangután, ¿verdad? Le juro que lo envidio, debe costar mucho dinero. ¿Sabe qué edad tendrá ese magnífico animal? Exactamente no lo sé, pero... seguro que tiene más de 4 años. ¿Lo tienen ustedes aquí? Oh, no, está en una caballeriza cerca de aquí. Usted podrá buscarlo mañana por la mañana. Calculo que tiene pruebas de que el animal es de su propiedad, ¿verdad? Claro que sí, señor. Realmente me apenará no verlo más. Es un magnífico espécimen. Quisiera no haberles causado ningún problema. De todos modos, estoy dispuesto a pagar por los gastos ocasionados. Y, bueno, un extra como recompensa. Está muy bien, eso me parece muy justo. A ver, ¿qué le pediré? Ya sé. Cuénteme todo lo que sabe sobre esos crímenes en la calle Morgue. Pero... Señores, soy inocente. No me apunten con esa pistola, por favor. No se alarme, por favor, tranquilícese. Las pistolas son solo como precaución. Simplemente no queremos que huya antes de enterarnos de todo. No le haremos ningún daño, le doy mi palabra. Sabemos perfectamente que es usted inocente de los asesinatos. Usted no ha cometido ningún crimen. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cosa que pudo haber hecho sin consecuencias. Por otra parte, mi amigo, hay un hombre inocente en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. El honor lo obliga a decir la verdad. Oh, Dios mío. Sí. Les diré todo. Todo. Aunque es imposible que me crean. Antes van a pensar que soy un mentiroso, pero tiene usted razón. Confesaré todo, aunque me cueste la vida. Adelante, lo escuchamos. Al orangután lo conseguí con un compañero. Poco tiempo atrás, durante un viaje a Borneo. Lamentablemente mi amigo falleció hace poco y quedé como el único dueño del animal. Pude encerrarlo en mi casa, aquí, en París. Esperaba que se le cure una herida que se había hecho en la pata durante el viaje en el barco. Mi intención era venderlo lo más pronto posible. Pero se le escapó. Así es, yo creí tenerlo bien asegurado.
Pero esa noche llegué muy tarde a casa y lo encontré en mi habitación. El gorila estaba sentado frente a un espejo. Tenía la cara llena de espuma, de jabón y con una navaja trataba de afeitarse. Este tipo de orangutanes posee grandes capacidades imitativas. Probablemente lo haya visto a usted afeitarse varias veces. Es probable. La cuestión es que no supe qué hacer. Con la navaja en la mano, la situación era peligrosa. Busqué un látigo con el que normalmente podía contenerlo, pero cuando el animal me vio, saltó por una ventana abierta hacia la calle. Comencé a perseguirlo. Creo que lo tomó como un juego y cada tanto me esperaba. Se daba vueltas para hacerme muecas. Eran las 3 de la madrugada, así que las calles estaban desiertas. Cuando cruzábamos el pasaje paralelo de la calle Morgue, algo le llamó la atención. Supongo que fue la luz encendida del 4º piso de la casa de esas pobres mujeres. El animal trepó con increíble rapidez hasta esa ventana, aferrándose a la varilla de un pararrayos. La ventana estaba abierta, ¿no es así? Sí, el animal se sostuvo de la persiana y de un salto se metió en la habitación. Esto sucedió muy rápido. Me tranquilicé pensando que el animal se daría la vuelta y bajaría por el mismo lugar. Pero, como no salía, decidí intentar trepar por la varilla. Y lo hice sin dificultades, pero al llegar a la ventana, no pude alcanzar la persiana para sostenerme. Y fue en ese momento cuando empezaron los alaridos que despertaron a los vecinos. Esas pobres mujeres no deben haber visto al animal cuando entró. Quizá ocupadas en alguna cosa, probablemente distribuyendo el oro de los sacos y dando la espalda a la ventana. Pobres mujeres. Quizá sí. No lo sé, fue terrible. El gigantesco animal tenía agarrada a esa anciana por el cabello y movía la navaja cerca de su cara. La señorita yacía en el suelo desmayada. El gorila, sin medir su fuerza, le había arrancado mechones de pelo a la anciana. La mujer comenzó a gritar cada vez más fuerte y eso lo enfureció. Con un solo golpe de navaja, le cortó todo el cuello hasta casi separarle la cabeza. La sangre volvió aún más loco al animal. Dejó el cuerpo de la vieja y, saltando sobre la joven, la agarró del cuello hasta asfixiarla. Entonces fue allí cuando lo descubrió a usted mirando por la ventana y, temiendo el castigo de su látigo, intentó ocultar los cuerpos. ¿Me equivoco? No, así fue. Horroroso. Primero comenzó a dar vueltas por el cuarto, rompiendo muebles, desbaratando todo. Después agarró el cuerpo de la joven e intentó meterlo por la chimenea hasta conseguirlo. Y finalmente tiró de cabeza por la ventana el cuerpo de la anciana. Yo estaba maldiciendo al animal con todas mis fuerzas. Pero cuando lo vi venir hacia la ventana, huí. Me dejé deslizar hacia el suelo por la varilla y corrí hacia mi casa. Evidentemente, lo que los testigos oyeron fueron los insultos mezclados con los sonidos guturales del orangután. Pero, ¿y la ventana? ¿Cómo se cerró? Quizá el orangután, antes de descender por la varilla, debió cerrar la ventana por accidente. Y el resorte oculto se activó automáticamente, asegurándola. De ese modo, la policía quedó totalmente despistada. No lo sé. Pero fue realmente espantoso. Esa es toda la verdad. Eso es todo. Esa es toda la verdad. Poco queda por agregar a esta historia. Luego acompañamos al marinero a la policía. Allí narró una vez más los hechos, con algunos comentarios por parte de Dupont. El orangután fue capturado esa misma mañana en una plaza de París. Le Bon, el sospechoso apresado injustamente, fue puesto en libertad de inmediato. El prefecto de policía, por su parte, no pudo disimular, aunque lo intentó, el fastidio que le producía el giro de los acontecimientos. Y yo no pude más que admirar una vez más la sagacidad, astucia y capacidad de observación de mi amigo y compañero Dupont.